Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Hermanos amados, nos sentimos muy contentos de poder estar nuevamente con todos ustedes en una reunión más. Hoy nos toca continuar con la lectura y el estudio de las porciones de la Torah, y hoy nos toca la porción número 32 que lleva por título Bejar. Y Bejar significa en la montaña. Y les pedimos que se pongan cómodos, nos acompañen en esta hermosa lectura de esta porción y que sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Hermanos amados, la semana pasada, en la porción número 31, llamada Emor, Elohim llamó a los Kohanim, a los sacerdotes, a vivir vidas que expresaran una mayor medida de santidad, cada vez mayor, ¿verdad? Y también describió 7 festividades esenciales que son fundamentales para el caminar de Israel con nuestro Abba Kadosh. En la porción de la Torah de esta semana, Elohim le da a Moshe las leyes relativas a la Shemitah, o conocido en español como el año sabático. Elohim, nuestro Abba Kadosh, le ordena a Israel que observe la Shemitah cada 7º año, un Shabbat para la tierra. De acuerdo con estas leyes, los cultivos no se deben plantar, cuidar o cosechar, y además se prohíbe toda actividad agrícola, aunque cualquiera puede comer lo que la tierra produce naturalmente. Ahora bien, por supuesto, este descanso es paralelo al descanso de Elohim, ¿verdad? Después de crear el universo y principalmente el Shabbat, ¿no? Como hoy. En el judaísmo, 7 significa un periodo de finalización, algo perfecto, completo. Y así debe ser la santidad, ¿verdad? Se considera el número global que celebra, o el sagrado propósito, digamos, de un creyente Yehudim, de infundir santidad en toda la creación. La tierra de Israel, mis amados hermanos, será la tierra santa, es la tierra santa, ¿verdad? Y nuestro comportamiento del uno con el otro, de nosotros con nuestros semejantes, debe representar a un pueblo santo que vive en esa tierra y que va a vivir en esa tierra santa. Elohim, mis hermanos amados, advierte a su pueblo que no se engañen, defrauden o se aprovechen unos de otros, y les prohíbe cobrar intereses además sobre el dinero prestado a un compañero israelita. Elohim quiere que tratemos con justicia y practiquemos la integridad en todos los ámbitos de nuestra vida y también en la vida comercial. Vamos a continuar estudiando el libro de Vaikra, Levítico, y en esta porción vamos a estudiar 3 temas muy importantes. El primero tiene que ver con el año sabático o Shemitah de la tierra. Vamos a ver también el año del jubileo o Shanat Yobel, o el tiempo milenial, y la redención de la propiedad. Hermanos amados, los invitamos entonces a reflexionar en la Torah de Yahweh. Recuerden, mis amados hermanos, que hay gran bendición para quienes estudiamos la Torah de Elohim. El Salmo 1, del 1 al 3, nos dice que es feliz el hombre que no ha seguido el consejo de los perversos, que no se ha detenido en camino de pecadores, ni se ha sentado en la reunión de los escarnecedores, pues se deleita en la Torah de Adonai, y en su Torah medita de día y de noche, ¿verdad? Y dice además este versículo, es como árbol plantado, nos dice, junto a corrientes de agua, que da su fruto en temporada, su follaje nunca se va a marchitar, y todo cuando emprende va a prosperar. Amén. Entonces, amados hermanos, con esta breve introducción, los invitamos a que nos acompañen y comencemos con esta hermosa lectura de la Torah de esta semana. Amén. Bien, entonces nos vamos a ir a la Torah y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Entonces ven ahí entonces ya en sus pantallas la base bíblica de nuestra porción, ¿verdad? Que está en el libro de Levítico, capítulo 25, del verso 1 al capítulo 26, incluido el versículo número 2. Bien, vamos a leer entonces del 1 al 4. Y habló Adonai a Moshe en el monte Sinaí diciendo: Dile a los hijos de Israel:
Cuando ustedes entren a la tierra que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Yud-Heh-Vav-Heh, para Adonai. 6 años plantarán su campo, 6 años podarán sus viñas y recogerán su producto. Pero el 7º año será un Shabbat de descanso completo para la tierra, un Shabbat para Adonai. Ustedes no plantarán sus campos ni podarán sus viñas. Amén. Hermanos, este pasaje hace referencia al año Shemitah, conocido también como el año sabático, ¿verdad? Con la salvedad de que se refiere a la tierra y hace alusión de igual manera que el Shabbat está, como que digamos, representando a la creación. Este año señala de manera profética hacia el fin de los tiempos, recordándonos entonces, amados hermanos, a Yud-Heh-Vav-Heh como nuestro creador y sustentador. Una de las razones para las cuales Elohim permitió el exilio de su pueblo a la cautividad fue, amados hermanos, por no haber guardado los días de reposo establecidos, por no permitir el reposo de la tierra como Él lo había indicado, ¿verdad? Hoy más que nunca vemos cómo el resultado de no cumplir los mandamientos e instrucciones de la Torá se convierte, ¿verdad?, en enfermedad. Por el contrario, su cumplimiento más bien trae sanidad, tal como lo dice, como lo leemos además en Shemot 15:26, que dice, Shemot, Éxodo 15:26 dice, si ustedes oyen diligentemente a Yud-Heh-Vav-Heh, su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, prestando oído a sus misbots, mandamientos, y observando todas sus leyes, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo, Yud-Heh-Vav-Heh, soy su sanador. Y además, también en Shemot 23:25, Éxodo 23:25 dice, servirás a Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, y eliminaré la enfermedad de tu medio. Amén. Vámonos al versículo número 6. Y dice, pero lo que la tierra produzca durante el año de Shabbat será comida para todos ustedes. Tú, tu sirviente, tu criada, tu empleado, cualquiera que viva cerca de ti. Bien, perdón. Esta es una promesa que nos asegura que aunque reposemos, no nos faltará alimento ni sustento, ¿verdad? Ahora bien, el acto de reposar, mis amados hermanos, nos lleva a establecer una actitud de emuná, de fe, para con nuestro eterno Elohim, ¿verdad? La lógica nos dice que si no trabajamos, entonces no comemos, ¿verdad? Porque no hay dinero. Es decir, que no tendremos sustento para vivir si no lo producimos. Esa es la lógica natural, ¿verdad? Pero la emuná que tenemos, esa fe obediente, mis amados, nos dice que si Yud-Heh-Vav-Heh lo establece, entonces Él nos dará el sustento. Amén. Esta emuná es la que hace que las bendiciones fluyan a los que son obedientes, ¿verdad? 8. Dice, contarán 7 Shabbatot de años, 7 por 7 años. Esto es 49 años. Hermanos, el 7º Shemitah es especial, pues el siguiente año, el número 50, es conocido como el año del jubileo, el año Yobel. Ahora bien, basados en la regla rabínica de Hillel, que recordemos que es el abuelo de Gamaliel, por todos nosotros conocido como el maestro de Rab Shaul, ¿verdad?, del apóstol Pablo, vivió 50 años antes de la llegada de Yeshua. Hillel estableció muchos, en hebreo es Kal Vajomer, o sea, una regla de interpretación exegética que consiste en adjudicar el entendimiento de una cuestión o caso pequeño o de menor importancia, digamos, a un escalamiento aún mayor, o no, de mayor valor o relevancia. Entonces, según lo que menciono anteriormente, sometemos entonces a consideración, digamos, lo siguiente para el conteo de los años Shemitah, de las semanas de 7 años. Entonces, vemos claramente en el pasaje de la Escritura que se iniciaba el conteo de años teniendo como base de unidad de Shemitah, de este año sabático, ¿verdad?,
Y al complementar 49 años, el año siguiente, año 50, en el Moed de Yom Kippur, se declararía el año Yovel, el jubileo. Entonces, mis hermanos, si usamos esa regla de Hillel, del Kal Vajomer, al aplicar el principio de sabático a sabático, nos confirma que Omer Reshit se inicia un día después del Shabbat semanal de Pesach. Por ende, Shavuot también es después del Shabbat semanal, ¿verdad? Lo relevante de este resultado y que significa la prueba más fehaciente de que este se refiere al conteo del Omer correcto. Entonces corresponde a la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua. Marcos 16:1-2 nos dice, cuando el Shabbat había terminado, Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacob y de Shlomit, compraron especies para ir a ungir a Yeshua. Muy temprano, en el primer día de la semana, enseguida después del amanecer, fueron al sepulcro. ¿Ven? Hermanos, nuestro Mashiach Yeshua es el marco referente del cumplimiento de todos los Moedim, de todas esas citas, de todas esas fiestas de Yud Hei Vav Hei, ¿verdad? Cada profecía en la Escritura apunta a una de ellas, y esta es la razón por la cual debemos estar muy pendientes de entenderlas y vivirlas de manera práctica, ¿verdad? Las fiestas del Eterno son el ensayo de la gran festividad de las bodas del Cordero. Amén. Vamos ahora a ver cómo los Shemitah afectan la historia profética. Primero, los jubileos, los Yovel, son la medida del tiempo de Yud Hei Vav Hei. Segundo, durante los jubileos, durante Yovel, todo era devuelto a su dueño original. En este punto nos vamos a referir a Devarim 10:14, Deuteronomio 10:14, que dice: ten en cuenta que el cielo hasta sus más lejanas regiones pertenece a Yud Hei Vav Hei, tu Elohim, y la tierra y todo lo que hay en ella. Amén. Por su parte, el Tehillim 24:1, Salmo 24:1 dice: alabanza de David, de Yahweh es la tierra, de Yud Hei Vav Hei es la tierra y lo que contiene el mundo y los que lo habitan. Amén. Y tercero, esperamos un año de jubileo de Yovel para Yud Hei Vav Hei, en el hecho de que todo va a ser restituido. Hechos de los Apóstoles, Maaseh, dice capítulo 3, verso 21, es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yud Hei Vav Hei por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Continuamos entonces con la Torah. Versos 9 y 10. Entonces, en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar. Sonarán el shofar por toda la tierra. Y dedicarán el año 50, proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un Yovel, un jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. Amén. Este año era especial en todos los sentidos, entonces, puesto que no solo se hacía descansar la tierra, sino que también era proclamado por toda la tierra el sonido del shofar, ¿verdad? Como estamos leyendo. Entonces, lo maravilloso era que se proclamaba durante la fiesta de Yom Kippur. Esto hace referencia al juicio de Yud Hei Vav Hei, ¿verdad? Ese juicio que va a hacer sobre la tierra. Leemos en Apocalipsis 14, del 6 al 7, que dice: vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo. Estamos leyendo Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi a otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia eterna para anunciarla a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Y decía a gran voz: respeten a Yud Hei Vav Hei y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y a las fuentes de las aguas. Hermanos amados, el juicio implica dos situaciones:
La primera, de juzgar a los injustos y dar libertad a los esclavos. Y la segunda corresponde a la restitución de los bienes perdidos. Amén. Bien. Continuemos con el verso 11. Y dice entonces, ese año 50, será un jubileo para ustedes. En este año no plantarán, recojan lo que crece por sí solo, o recojan las uvas de las viñas que no sean, que dice ahí, atendido, ¿verdad? Bien, entonces vemos que este año de jubileo fue establecido por Yud-Heh-Vav-Heh con propósitos de gran bendición, ¿verdad?, para los suyos, para así volver a restaurar el bienestar social de su pueblo. Qué bueno nuestro Padre. Esto mantenía el equilibrio social de una forma admirable, hermanos, como solo Él sabe hacerlo, ¿verdad? La congregación israelita no era muy consciente de esos tiempos, al punto de haber perdido presencia y hegemonía, ¿verdad?, en la tierra, que nuestro Abba, nuestro Padre, les había otorgado. Amén. Bueno, hay que recordar que a Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Padre eterno, no se olvidan nuestras fallas. Veamos a ver algo rápidamente. Las 10 tribus del norte fueron esparcidas por Asiria, debido a que a los pecados heredados del reinado de Salomón, los cuales se hicieron efectivos en el año 722 antes de la era común, ¿verdad? Yehudá, infiel, hizo de igual forma por aproximadamente 434 años. Olvidó y transgredió, mis hermanos, el mandato de los Shemitah y los Yobel, los jubileos, no guardando el Shabbat de la tierra, hermanos. Entonces, al realizar el cálculo de los años, tenemos que dividiendo 434 entre 7 nos da igual a 62 años, y 400 entre 50 igual a 8 años. Entonces, esos 62 más los 8 años nos dan 70 años, ¿verdad? Estos 70 años corresponden a la deportación de Babilonia, ¿no es verdad? Qué horrible es en realidad hacer eso, ¿no? Fallarle al Padre, mis hermanos. Sin embargo, tenemos un Padre tan hermoso, tan bueno, que Él en su infinita bondad proveyó los jubileos, los Yobel, mis hermanos, para perdonar, restaurar, sanar y liberar completamente a su pueblo de todo tipo de deudas. Amén. Leemos en Isaías 61, del 1 al 3, dice: el Ruach de Yud-Heh-Vav-Heh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, ¿verdad?, a proclamar el año del favor de Yud-Heh-Vav-Heh y el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran, para proveer a aquellos en Sión que están de luto, dándoles gloria en lugar de cenizas, el aceite de gozo en lugar de los enlutados, manto de alabanza en lugar de ruaj abatido, para que sean llamados, ¿verdad?, generaciones de justicia, plantados por Yud-Heh-Vav-Heh para su kabod, para la gloria. Amén. Entonces, Yeshua usó las mismas palabras cuando estuvo en su primera visita. Lucas, Gilel 4, 17 y 19 nos dicen que le entregaron el rollo del profeta Isaías, desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el Ruach de Yud-Heh-Vav-Heh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para libertar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Vamos a ver los versos del 14 al 18. Seguimos avanzando. Si vendes algo a tu prójimo o compras algo de él, ¿qué dice ahí? Ninguno de ustedes explotará al otro. Más bien, nos dice el versículo 15, tomarán en consideración el número de años después del jubileo cuando compres tierra de tu prójimo, y él te venderá de acuerdo al número de años cosechas que tendrá. Si el número de años, dice el 16, que queda es grande, subirás el precio. Si quedan pocos años, lo bajarás, porque lo que realmente él te vende es el número de cosechas
que se producirán. Amén. 17. Así no tomarán ventaja el uno del otro. Ustedes temerán a su Adonai, porque yo soy Adonai, dice su Elohim. Y el 18 concluye diciendo, más bien ustedes guardarán mis ordenanzas y mis estatutos y actuarán de acuerdo a ellos. Si lo hacen, vivirán seguros en la tierra. Hermanos, está clarísimo. Aquí se refiere a un tema, si ven ustedes, de finanzas y pulcritud, o sea, honestidad, integridad en los negocios, ¿verdad? Él nos dice que seamos justos a la hora de realizarlos. La Escritura nos dice en Mishlei, en Proverbios 16:11, que la balanza y pesa de justicia tienen su origen en Yud Hei Vav Hei, y sus obras son en medida justa, ¿verdad? En Proverbios también, Mishlei 20:23 nos dice que Yud Hei Vav Hei detesta doble juego de pesas y balanzas falsas que no son buenas a su vista, ¿verdad? Entonces, hermanos, no debemos engañar a nuestro prójimo en nada, pero realmente en nada. La justicia, hermanos, en estos negocios consistía en que el precio de la tierra no estaba dado por la tierra en sí, sino por las cosechas que se obtendrían de esta. Veamos lo que nos dice Tehilim 24:1. Dice que de Yud Hei Vav Hei es la tierra, y lo que contiene el mundo y los que lo habitan. Entonces, por lo que al hacer esto, vender la cosecha y no la tierra, estamos reconociendo el señorío del Altísimo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Sobre todo lo que poseemos. Y la Escritura nos lo recuerda, ¿verdad? De forma precisa. Cuando leemos, digamos, en el más grande de los mandamientos, ¿no ve? Que lo recitamos en la mañana y en la noche. Y está en Deuteronomio 6, 4 y 5, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Yud Hei Vav Hei, nuestro Elohim, Yud Hei Vav Hei, uno es, ¿verdad? Y además continúa diciendo, llamarás a Yud Hei Vav Hei, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Entonces, hermanos, la seguridad y la protección es uno de los resultados directos, ¿verdad?, de la obediencia. Si ustedes que nos siguen Shabbat a Shabbat, enseñanza tras enseñanza, vemos que cada día el Padre nos recuerda obediencia, 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 ¿no? Todos los días. Ahora, no está de más recordar que por causa de la manera mala de vivir de las naciones paganas, es por lo que fueron expulsados de los territorios que le fueron entregados a Israel, ¿verdad? Podemos leer Deuteronomio 18, 12 al 14, Devarim 18, 12, 14, dice, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yud Hei Vav Hei, y a causa de estas abominaciones, Yud Hei Vav Hei, su Elohim, los está echando delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro con Yud Hei Vav Hei, su Elohim, porque estas naciones que ustedes están al desposeer, escuchan a los agoreros y adivinos, pero a ustedes, Yud Hei Vav Hei, su Elohim no les permite hacer esto. Hermanos, este es el único objetivo del Mitzvot, apartarnos, es decir, distinguirnos, santificarnos, ¿verdad? Rav Shaul nos dijo y no se equivocó en Romanos 7:12, que dice, de manera que la ley ciertamente es santa, la Torah es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay razón para contradecir sus palabras de inspiración divina y respaldadas por el Tanaj, ¿verdad? El primer pacto. La cristiandad de hoy, lamentablemente, se mantiene estancada en doctrinas de versículos interpretados bajo perspectivas hermenéuticas, digamos que basadas en una teología moderna y occidental que solo mira el pacto renovado, que es un mal llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? Ese es un craso error, mis hermanos. Las palabras establecidas en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, son palabras tardías o de escritura inmediata, ¿verdad? Hasta el año 60 de la era común se tiene indicio del inicio de la escritura. De ahí en adelante, solo hasta el año 135 de la era común se tiene información histórica de haber sido recopilado el contenido del Brit Hadashah, del pacto renovado. Ahora es simple, mis hermanos. Esto deja claro que cada palabra del pacto renovado, al momento de ser pronunciada, se refería a las escrituras, es decir, al Tanaj, es decir, la Torah, los profetas, Nevi'im, ¿verdad? Profetas, y los Ketuvim, los escritos.
Esta claridad nos permite solo apoyarnos en el Tanaj para lograr la objetividad en la interpretación bíblica, ¿verdad? El estudio del uso del Tanaj en el Pacto Renovado es de gran importancia, mis hermanos, para nosotros. Ahora, ¿por qué decimos esto? Por algunas razones que comento a continuación. La primera razón es porque nos proporciona un mejor entendimiento del Tanaj. Aunque, hermanos, los libros del Tanaj merecen ser estudiados por sí mismos, como documentos que narran la revelación divina del primer pacto, su verdadero sentido se lo puede descubrir por medio de la interpretación brindada por el Brit Hadashah, Pacto Renovado. Una de las afirmaciones del cristianismo es que los libros del Pacto Renovado proporcionan la interpretación correcta del Tanaj, basados tanto en la enseñanza de Mashiach como en la inspiración de Ruach HaKodesh. Por ende, para entender correctamente el primer pacto, tenemos que conocer el Brit Hadashah, y en particular la manera en que los autores del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, interpretaron el Tanaj, ¿verdad? Segunda razón es que nos proporciona un mejor entendimiento del Brit Hadashah, del Pacto Renovado. Dado que este pacto fue escrito a la luz del Tanaj y sobre la base de la revelación divina, los 27 libros que componen el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, no pueden entenderse aparte de fuera de una investigación realizada del Tanaj, ¿verdad? Por ende, un estudio de la manera en que los autores del Brit Hadashah interpretaron el primer pacto del Tanaj nos va a brindar siempre un mejor entendimiento del Pacto Renovado, ¿verdad? Ahora, hay un autor que en la literatura rabínica, que se llama Alejandro Díez Macho, él afirma que sin la información que proporcionan tales obras, hablando de los libros, ¿verdad?, tampoco es posible comprender en profundidad el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, Pacto Renovado, ni investigar con éxito muchos de sus problemas, pues el Pacto Renovado, mal llamado Nuevo Testamento, fue escrito por judíos, ¿verdad? Y hoy es evidente para muchos, al menos en teoría, dice este autor, que el conocimiento del trasfondo trasfondo judío, el contexto judío del Nuevo Testamento, no es un lujo opcional, dice él. Antes bien, sin él es inconcebible, dice, una interpretación correcta de las fuentes cristianas, ¿verdad? Tercera razón es que nos permite, mis hermanos, comprender cómo nuestro Mashiach dio entendimiento al primer pacto. La interpretación de los autores del Brit Hadashah dieron a los textos del primer pacto, el Tanaj, se basó más bien en la interpretación dada por Mashiach del mismo. Durante su ministerio, recordemos, Yeshua enseñó a sus talmidim, a sus discípulos, la palabra de Elohim, ¿verdad? Su enseñanza se basó en los escritos del Tanaj. Además, eran protagonizados por él, ¿verdad?, como el Mashiach enviado de Elohim. Después que nuestro Adón subió al cielo, los apóstoles continuaron su enseñanza, ¿verdad? Por ende, al estudiar la manera en que los autores del Pacto Renovado, el Brit Hadashah, interpretaron el Tanaj, estamos en realidad logrando entender la manera, esto es importante, hermanos, entender la manera en que Yeshua mismo interpretó el Tanaj, ¿verdad? Cuarta razón es que nos permite entender cómo los apóstoles interpretaron el primer pacto. Aunque los discípulos basaron sus enseñanzas en la interpretación que Yeshua dio del Tanaj, ¿verdad?, ellos no se limitaron más bien simplemente a repetir esta enseñanza, sino que ampliaron su base interpretativa. Es decir, a la par que salieron predicando las buenas nuevas, el Ruach HaKodesh los guió a nuevos entendimientos del Tanaj. Estas interpretaciones apostólicas complementan la comprensión, hermanos, y entendimiento dados por nuestro Mashiach al Tanaj. Ahora bien, el estudio del uso del primer pacto, o sea, del Tanaj, en el Brit Hadashah, hermanos, nos permite entender la manera en que los apóstoles continuaron y extendieron la enseñanza y entendimiento del Tanaj, pero ahora ya bajo la dirección del Ruach HaKodesh, ¿verdad?, del Espíritu de Santidad.
Quinta razón es que nos proporciona las bases para establecer una adecuada interpretación de creencia en el Mashiach, ¿verdad? A lo largo de los años, hermanos, la cristiandad ha optado por diferentes métodos hermenéuticos para la interpretación de las escrituras. Tomando el método alegórico, por citar alguno, de algunos padres de la llamada Iglesia, y de la misma manera tomando el método radical de teólogos contemporáneos. A propósito de iglesia, es un término que se refiere a la congregación de la que habla el texto correctamente en la Torá. Devarim, Deuteronomio 33:4, dice: la ley prescrita por Moshe, esta herencia de la congregación de Jacob, Kehilá, en el hebreo dice, en vez de congregación dice Kehilá, y Kehilá está en el hebreo, en el Strong del hebreo 69:52, que significa asamblea, reunión, congregación, y en el griego como eclesía. En el Strong griego es en el 1577, que quiere decir reunión popular, pero finalmente fue interpretado erróneamente, hermanos, como iglesia. Si deseamos establecer una hermenéutica correcta, el punto de partida debe ser la manera en que los autores del Pacto Renovado interpretaron el Tanaj, ¿verdad? El primer pacto. Porque creyendo en la inspiración verbal del Pacto Renovado tenemos los 27 libros del Brit Hadashah, lo que podríamos llamar la interpretación, ¿verdad?, del Ruach HaKodesh, ¿no es verdad? Porque fue bajo su guía. La sexta razón es porque nos permite una mejor interpretación del Tanaj. Nuestros hermanos Yehudim afirmaron que todo el Tanaj apunta a la venida del Mashiach. Por ende, ellos estarían de acuerdo con decir que todo el Tanaj corresponde al Mashiach. Ahora, el aporte distintivo de la Kehilá, ¿verdad?, que cree en el Mashiach, es que el primer pacto debe interpretarse a la luz de la afirmación que Yeshua es el Mashiach, ¿verdad? Por ende, ante la revelación que tenemos del Mashiach en los evangelios, podemos volver al Tanaj y leer los 39 libros a la luz de la convicción de que Yeshua de Nazaret, ¿verdad?, es nuestro Mashiach. La séptima razón es que nos permite establecer una mejor relación entre los dos pactos, ¿verdad? Ahora, una investigación de la manera en que los autores del Brit Hadashah usaron los textos del Tanaj nos permitirá establecer un mejor vínculo entre las alianzas, ¿verdad?, tanto la anterior como la renovada. Los grandes teólogos protestantes que la Iglesia no advierte aún en la actualidad es que ellos afirman que los dos testamentos son inseparables. No nos referimos más a los testamentos, ¿verdad?, porque cuando hablamos de testamentos está mal dicho, ¿no? Es como que hay un testamento cuando hay alguien muerto, ¿verdad? Y nuestro Elohim, Yusei Bafei, Yeshua, vive para siempre, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre las dos alianzas o pactos, o brits, ¿verdad?, en hebreo? Una investigación acerca del uso de los autores del Brit Hadashah hicieron del Tanaj nos permitirá establecer mejor la relación correcta entre uno y otro, ¿verdad? Bien, la octava cosa que vemos acá es que nos va a ayudar a valorar más el primer pacto como el documento fundamental de la emuná, de esa fe obediente en nuestro Mashiach Yeshua. Hermanos, a lo largo de los años, uno de los peligros latentes en la iglesia cristiana es la de menospreciar los libros del primer pacto, del Tanaj, ¿verdad?, y relegarlos a un estudio de simple interés histórico, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando estábamos en iglesias evangélicas nos enseñaban que eso era historia, ¿no? Y eso, hermanos, es un grave error. Por esto, para el correcto estudio, digamos, coherente, además completo, del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, es necesario ser los mejores estudiantes del Tanaj. Al lanzarnos, hermanos, al estudio del Tanaj en el Pacto Renovado Brit Hadashah, estamos apuntando a ello, ¿verdad? Porque confiamos que dicho estudio nos va a ayudar no solo a entender mejor el Tanaj, sino a valorarlo más, mis hermanos, como un documento fundamental para nuestra emuná, ¿verdad?, esa fe obediente, esa seguridad en nuestro Mashiach Yeshua. Efesios 2:20 nos dice:
Ustedes han edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, con la piedra angular siendo esta Yeshua HaMashiach mismo. Amén. Entramos a la tercera aliyá de esta porción y leemos el versículo 19. La tierra producirá su fruto, ustedes comerán hasta saciarse y vivirán allí seguros. Amén. Bien, hermanos, nuevamente, la obediencia no solo trae consigo protección y seguridad, ¿verdad?, sino también prosperidad. Como hemos visto anteriormente en otras porciones de la Torah, el único camino a la felicidad, la seguridad y la prosperidad, mis amados hermanos, es la obediencia, ¿verdad? Y eso lo recordamos cuando leemos Deuteronomio en Devarim 28, del 1 al 14, ¿verdad?, que son las bendiciones de la obediencia. Lean en sus casas para recordarlo. 20 al 21. Entonces dice: si preguntan si no nos es permitido sembrar cera o recoger la cosecha de lo que produzca en nuestra tierra, ¿qué comeremos el séptimo año? El 21 dice: entonces yo ordenaré mi bendición sobre ustedes durante el sexto año para que la tierra produzca suficiente para 3 años. Wow. Muy bien. Entonces, la lógica, hermanos, y la fe, muchas veces, si no decimos la mayoría, son posiciones completamente antagónicas, ¿verdad? Una diferente a la otra. Es decir, la lógica dice una cosa, mientras que la fe nos dice otra, ¿verdad? En este pasaje, la lógica nos dice que si no sembramos, no cosechamos, y por consiguiente no tendremos para comer, ¿verdad? Pero por otra parte, vemos en el 21, Yud-Heh-Vav-Heh promete que si le obedecemos, ¿verdad?, Él dará cosecha suficiente para comer por los siguientes 3 años. ¿Qué tal? Qué hermoso, ¿verdad? Por lo que Él se recogió la cosecha, porque el que se recogió más bien la cosecha, por el que no se sembró, por el reposo de la tierra, ¿verdad?, y por el que se siembra posterior a este reposo, mientras se recoge la cosecha. Como lo vimos anteriormente, la obediencia, mis hermanos, es un acto de emuná, ¿verdad? Emuná significa, entre otras cosas, además de fe, fidelidad, fiel, honradez, lealtad, verdad, integridad, seguridad. Por lo que la evidencia de que se tiene emuná es que se es fiel a Yud-Heh-Vav-Heh, a su Torah, y es que hay que ser obediente, ¿verdad? Perdón, 23. La tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí. Ustedes son solamente extranjeros residentes temporales conmigo. Bien. En este versículo nos deja bien claro Yud-Heh-Vav-Heh que no somos dueños, sino simples administradores, ¿verdad? Es decir, la tierra y su plenitud le pertenece a Él. Tehilim 24.1 nuevamente recurrimos, Él dice, de Yud-Heh-Vav-Heh es la tierra y lo que contiene, ¿verdad?, el mundo y los que lo habitan. Amén. Sin embargo, en su infinito amor, nuestro Abba nos la ha puesto en nuestras manos, ¿verdad?, para que seamos sus mayordomos, sus administradores, ¿verdad? Y un día nos presentaremos ante su hermosa presencia y daremos cuenta de lo que hemos hecho con lo que Él nos dio. Hermanos, esto es por eso más bien que Yud-Heh-Vav-Heh establece un tiempo de uso de la tierra vendida, que el año de jubileo debe regresar a su antiguo apoderado, ¿verdad? Históricamente podemos ver detalles interesantes con respecto al cumplimiento de esta ley eterna, hermanos, ¿verdad? Veamos cómo en los últimos 100 años estos yobeles, estos jubileos, dejan un registro imborrable de la restitución que nuestro Padre Eterno le hace a su pueblo. Vemos entonces, por ejemplo, esto para que lo lean, se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, pero aquí, por ejemplo, vemos estos jubileos Yobel para la tierra de Israel. Ahí podemos ver la primera restitución, que es la declaración Balfour del 2 de noviembre
de 1917, hermanos. Existe una segunda restitución que es la Guerra de los 6 días, que es la Guerra de junio de 1967, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias como guerra, ¿verdad? Que son territorios ocupados por Israel. Bien. 24-25. Esto es, si uno de ustedes se empobrece y vende parte de su propiedad, su pariente cercano puede venir y comprar de regreso lo que su pariente vendió. La palabra usada aquí para pobre, en hebreo se dice muk. Está en el Strong 4134, que quiere decir empobrecerse y ser pobre de verdad. Lo que nos habla de alguien que por alguna razón se empobreció. Y este versículo nos enseña dos cosas importantes, mis amados hermanos. La primera es que solo esta situación de necesidad justifica la venta de parte o la totalidad de la tierra, es decir, solo en situación de necesidad. Y segundo, que gracias al apoyo de un pariente cercano se puede llevar a cabo la remisión de esta tierra, es decir, que el que la compraba tenía que estar consciente de que en cualquier momento debía regresar la tierra a su dueño original, ¿verdad? Cuando estudiamos este versículo a nivel remes, es decir, segundo nivel de interpretación exegética, es un tema alegórico, entendemos que este estado de empobrecimiento es debido a la desobediencia, hermanos, puesto que la Escritura nos dice en Tehilim 34, 9, 10, dice, honren a Yud-Hei Vav-Hei, ustedes sus consagrados, pues nada les falta a quienes lo honran. Los leoncitos carecen y pasan hambre, pero a los que buscan a Yud-Hei Vav-Hei no les faltará ningún bien. Amén. Es necesario aclarar que no se está hablando de riqueza, mis hermanos, sino de necesidades cubiertas. El resultado de la desobediencia, por otro lado, trae consigo la necesidad o carencia o digamos que empobrecimiento, ¿verdad? La desobediencia a la Torah, hermanos, es considerado por nuestro Padre como un pecado. Leemos en Yohanan Aleph, primera de Juan 3:4, que dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. En verdad, el pecado es transgresión de la Torah. Hermanos, este efecto hace que se pierda lo que se recibió por herencia. En este caso, que recibimos la tierra, ¿verdad? Eso trae consigo que sea necesario un redentor que pague en nuestro lugar para que sea recuperado lo que se perdió producto de esa desobediencia, ¿verdad? Ahora bien, esto fue justamente lo que Yeshua vino a hacer. Vino a que Israel recuperara lo que había perdido por su desobediencia, ¿verdad? Es por eso, por lo que los discípulos le preguntaron, cuando leemos Hechos 1:6, le dicen, así que los que estaban reunidos le preguntaron, Maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir el reino a Israel? Le preguntan, ¿verdad? Hechos 1:6. Ahora bien, es muy importante entender que los que ya estamos injertados en Israel somos parte del pueblo que obedece los misbot de Yud-Hei Vav-Hei, ¿verdad? Y hemos decidido de corazón obedecerle. Ahora, existe un mandamiento que está ligado con el bienestar integral y la propiedad de los suyos. Y en realidad son los diezmos, ¿no? Muchas personas tienen diferentes ideas respecto, pero en esta porción podemos dar algunas bases, por ejemplo, ¿no? para el cumplimiento de esta mitzvah. En este punto, yo les voy a dar algunos versículos para que ustedes puedan leerlos y que el Padre los guíe. Bereshit 14:20, Bereshit 28:22, Ibrim, o sea, Hebreos 7:8, Proverbios, Mishle 10:4, Bamidbar, Números 18:6, Primera de Corintios 9 del 1 al 14, Devarim, Deuteronomio 14:22, ¿verdad? Básicamente hasta ahí. Bien, nos hablan de las ofrendas, ¿verdad? Ahora, hermanos,
Debemos recordar que existen varios tipos de ofrenda, ¿verdad? Como también existen varios tipos de diezmos. Los tipos de ofrendas son las ofrendas de ascensión, llamadas en hebreo Olá, las de paz, Shlamim, las ofrendas de votivas, digamos, Nedarim, y las ofrendas voluntarias, Nedabot. Ahora, el Maser, el diezmo, es la porción del producto agrícola que cada año debe ser separado y entregado a sus respectivos destinatarios. Estos diezmos, esos Maser, se dividen en tres. El primer diezmo, el primer Maaser es el Maaser Rishon, el segundo es el Maaser Sheni, y el diezmo del pobre es el Maaser Ani. Ahora, el orden en que están separados es el siguiente. A ver, se separaba una pequeña parte, usualmente el 2%, llamada Terumá, la cual era entregada al Kohen, al sacerdote. Luego se separaba el Maaser Rishon. Maaser Rishon es el primer diezmo, ¿verdad? Y se le entregaba al levita. De acá, el levita, o sea, de ese Maaser, el levita separaba una parte llamada Terumá Maaser y le entregaba al Kohen. Aquí pueden leer ustedes Bamidbar 18:21. Ahí explica esto. Luego se separaba el Maaser Sheni, que es el segundo diezmo, ¿verdad?, que es llevado a Jerusalén para ser ingerido allí. Esto es realizado el primer, segundo, cuarto y quinto años del ciclo agrícola de años, hermanos. En el tercero y en el sexto año, en lugar del Maaser Sheni, es decir, del segundo diezmo, se esperaba el Maaser Ani, el cual era entregado a los pobres. Amén. Además de estos diezmos, también se separaba el diezmo de los animales también. Amén. Bien. Continuemos entonces. Vamos a irnos a 25-29. Leamos acá entonces. Dice, si alguien vende una casa en ciudad amurallada, tiene un año después de la fecha de la venta en el cual redimirla. Por un año completo, él tendrá el derecho de redención. Hermanos, este caso especial aplicaba solo a las casas de una ciudad amurallada. Establece que el que la compraba tenía derecho a ella por un año, y si su remisión no se llevaba a cabo en el año posterior al derecho establecido, no sería redimida, sino que pertenecería al que la compró. Aquí entonces no aplica el jubileo, ¿verdad?, que es solo para propiedades de campo o de carácter agrícola. Bien, vamos al versículo 35. Dice, si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, ¿lo asistirás? ¿Cómo lo harías con un extranjero o un residente temporal para que pueda continuar viviendo con ustedes? Amén. Hermanos, es un deber de cada hijo de Yud-He-Vav-Hei ayudar a todo aquel que tenga necesidad, sea miembro del reino o no. La escritura nos muestra en Kefa Aleph, 1 de Pedro 2:12, dice, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen al Elohim en el día en que los juzgue. Por su parte, Yeshua también nos dice en Mateo 25, 34 al 40, dice, entonces, estamos viendo Mateo 25, 34, 40, al 40. Entonces el rey les dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los que han guardado la Torá responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped?
o necesitando ropa y te la dimos, cuando te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. El rey les dirá: sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, ¿verdad?, para mí las hicieron. Amén. Ahora, en la sabiduría rabínica, mis hermanos, los jamamim, los sabios, enseñan 8 niveles de caridad, que en hebreo se dice tzedaká, que es justicia también. Y dice acá, cuando se da con mala gana, este es un nivel muy bajo de tzedaká. Cuando se da menos de lo que se puede, pero con alegría, está bien. Cuando se da directamente al pobre que lo solicita. Cuando se da directamente al pobre sin que lo solicite. Cuando se da indirectamente, de modo que el dador no conoce al beneficiario, pero el beneficiario conoce al dador, está permitido. Cuando se da indirectamente, de modo que el dador conoce al beneficiario, pero el beneficiario no lo conoce. Esto es importante. Cuando se da indirectamente, de modo que el dador y el beneficiario no se conocen, mediante la contribución, ¿verdad?, a un fondo de ayuda social, qué sé yo, una cosa así. Y cuando el dador mantiene a la persona antes de que empobrezca, dándole una ayuda importante de manera digna, con un préstamo, asesoramiento o educación, ¿verdad?, para poder encontrar empleo o establecer una empresa para que no dependa de la ayuda de otros, hermano. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a leer el 36 y 37. No le cobres interés ni de otra forma obtengas ganancia de él, sino teme a Elohim para que tu hermano pueda continuar viviendo entre ustedes. No tomes interés cuando le prestes dinero, ni tomes ganancia cuando le vendas comida. Hermanos amados, en estos 2 versículos, Yud Hei Vav Hei nos está exhortando a 2 cosas, ¿verdad? Primero, a que seamos desinteresados en la ayuda, ¿verdad?, que demos a los necesitados, a los pobres, ¿verdad? Segundo, nos exhorta que cuando se cobre el préstamo, se cobre lo justo, hermanos. Es decir, lo mismo que se prestó para los hermanos de nuestro pueblo Israel, mis amados hermanos. No hay intereses. Amén. No hay intereses. Bien, veamos entonces versículos del 39 al 41. Dice: si un hermano de tu pueblo se ha empobrecido entre ustedes y se vende así a ti, no le hagas hacer el trabajo de un esclavo. Más bien lo tratarás como un empleado o como un inquilino. Él trabajará para ti hasta el año del Yobel, del jubileo. Entonces él te dejará a él y sus hijos con él, y regresarán a su propia familia y recobrarán la posesión de su tierra ancestral. Una manera de mitigar, hermanos, la crisis económica era venderse a sí mismo, ¿verdad? En tal caso, aquel que lo tomaba no debía tratarlo como esclavo, como hemos leído, ¿verdad?, sino como un jornalero, por decir algo. Es decir, debe reconocer que no es de su propiedad, sino de Yud Hei Vav Hei, estableciendo así el año de el jubileo para su liberación. Versículo 42. Porque ellos son mis esclavos a quienes saqué de la tierra de Egipto, por lo tanto no serán vendidos como esclavos. Bien, Yud Hei Vav Hei, hermanos, es el único dueño de las almas, ¿verdad? Ningún hombre debe levantarse como dueño de nadie, ni reclamar como propiedad a ninguna persona, puesto que todos somos propiedad exclusiva de nuestro Abba Kadosh. Amén. Vamos a ver 47 y 48. Estamos en la última aliyah. Si un extranjero que vive contigo se ha enriquecido y un hermano de tu pueblo se ha empobrecido y se vende así a este extranjero que vive contigo o a un miembro de la familia del extranjero, ¿verdad? Dice, puede ser redimido después que haya sido vendido. Uno de sus hermanos lo puede redimir. Amén. Hermanos, en caso de que se haya vendido a un extranjero, solo podía ser libre si un hermano suyo lo redimía, lo rescataba, ¿verdad? Hermanos, de la misma manera, Yeshua redime a su pueblo del poder del pecado, ¿verdad? En Yohanan, Juan 8:34-36, leemos algo hermoso, dice. Y Yeshua les respondió, sí, dice Yeshua, en verdad,
Yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Ahora, un esclavo no permanece con la familia para siempre, pero un hijo sí permanece con ella para siempre. Así que si el hijo libera, si el hijo los libera, serán realmente libres. Ahora, por otro lado, Romanos 8:29 nos dice: porque los que él conoció de antemano los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. 26:1. Y nos dice: no serán ningún ídolo para ustedes, ni erigirán una estatua tallada, ni piedras de señal, ni pondrán mosaicos de piedras que cubren el suelo para inclinarse sobre ellos. Yo soy Adonai Yud-Heh Vav-Heh, tu Elohim. Amén. Entonces, una vez más, Yud-Heh Vav-Heh recalca la importancia. Y el 42, el 2 más leeremos. 2 más dice: guarden mis Shabbatot. Shabbat en plural, ¿verdad? Shabbatot. Y reverencien mi lugar Kadosh, porque yo soy Yud-Heh Vav-Heh, Adonai, ¿verdad? Entonces aquí vemos realmente que recalca nuestro Abba Kadosh la importancia de guardar los Shabbats, ¿verdad? Pero además aquí agrega un mandamiento adicional, y es el hecho de venerar su santuario. Venerar en hebreo es Mikdash, ¿verdad? Que quiere decir lugar consagrado, santuario, por lo cual debemos referirnos al templo con mucho respeto, ¿verdad? Y reverencia, porque esto es demandado por nuestro Abba, ¿verdad? Sabemos que todos los que vivimos en este tiempo, y es un ensayo para el anhelado reino de Yud-Heh, de cómo lo hemos de esperar, ¿verdad? Recibir, establecer y vivir con él. Todo esto apunta a establecernos desde ya como un pueblo realmente Kadosh, hermanos. Un pueblo distinguido para Yud-Heh. Y es que necesitamos varones sacerdotes, ¿verdad? Acá es importante que lean 1 Timoteo 3 del 1 al 4. 1 Timoteo 3 del 1 al 4 es hermoso. Pero también necesitamos damas del reino, ¿verdad? Damas del reino. En esa parte cuenta el Midrash que antes de la creación de Eva, Yud-Heh pensó de cuál miembro de Adán hacerla. Si le sacaba de la boca, la mujer sería de mucho hablar. Si salía de sus ojos, sería muy curiosa. Y si salía de sus piernas, le gustaría estar todo el tiempo paseando. Por lo tanto, decidió hacerlo de su costilla, por ser esta oculta y para que toda mujer sea recatada. Al crear a Java, Yud-Heh le dijo: Tehi Isha Senual, es decir, sea una mujer recatada. Esta petición no fue solo para ella, fue para cada una de las mujeres de Israel. El Eterno, mis hermanos, les solicitó, cuando aún se encontraban en el vientre de sus madres, que sea una mujer recatada, ¿verdad? Esta frase, queridas hermanas de la congre, la que Gilá debe latir en sus corazones a cada instante, ¿verdad? No deben olvidar que de los varones fuisteis tomada, por lo cual deben honrarlos con tu rescato, deben honrarlos con su respeto, ¿verdad? Ahora, Seinut en hebreo significa falda larga, manga, codo, cuello cerrado, medias, cabeza cubierta, etc. Pero el Seinut, o sea, el recato, no termina ni empieza allí. Seguro que esto es lo que la halajá te pide, pero no es lo único. No alcanza para concretar el pedido de nuestro Abba. Seinut significa discreción también, pudor, además de recato, humildad, sencillez, no tratar de sobresalir, no ser más que nadie, no llamar la atención. Seinut es ocultarse de la misma forma en que Yud-Heh se ha ocultado de nuestros ojos para solamente mostrarnos sus cualidades, ¿verdad? Cualidad de ser un ser misericordioso, perdonador, amoroso, único, ¿verdad? Está escrito en Kefa Aleph, 1 de Pedro 3 al 4, dice: su belleza, 1 de Pedro 3, 4, dice: su belleza no debe ser extremadamente con peinados ostentosos, joyas de oro o lo que vistan, más bien que sea el carácter interno del corazón, con la calidad imperecedera de la gente mansa
y de quietud en el Ruach. A la vista de Yud Hei Vav Hei, esto es de gran valor. Hermana, puedes estar vestida como la halajá lo dice, pero alzar la voz, caminar de modo llamativo, eso no es recato, ¿verdad? Entonces las animo a que busquen la excelencia en Mashiach, ¿no? Como una mujer de Yud Hei Vav Hei. Amén. Hermanos amados, con este versículo habríamos concluido la lectura de la Torah, ¿verdad? En este punto, hacer un breve repaso y a manera de conclusión, decir que el concepto de Shemitah, ¿no es verdad?, es el año sabático. Y este año sabático nos recuerda la importancia, ¿verdad?, del descanso y la dependencia total en nuestro Abba Kadosh, en Elohim. Hermanos, Yeshua invita a todos a encontrar descanso en Él, ¿verdad? Mateo 11, 28, 30 nos habla de eso, ¿no? Nos dice, vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cansados y yo los haré descansar, ¿verdad? Además nos habla de que va a llevar su yugo, nuestro yugo sobre Él, ¿verdad? Y nos dice que seamos mansos como Él es manso. Hermanos, Yeshua se presenta como el descanso definitivo. Ese descanso definitivo para nuestras almas, ¿verdad? Que es similar al descanso que la tierra debe tener cada 7 años. El año del jubileo, hermanos, es un tiempo de libertad y restauración, donde las tierras son devueltas y los esclavos son liberados, ¿verdad? Esto es un poderoso símbolo que la redención de Yeshua trae, ¿verdad? Que Yeshua nos trae. Recordemos lo que hemos leído en el Tanaj de Isaías, ¿verdad? Y de Lucas también, donde nos decía que el Ruach de Elohim estaba sobre él, sobre Yeshua, ¿verdad? Y que vino a traer las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, ¿verdad? Libertad a los oprimidos, a los que están en la cárcel, sacarlos, ¿verdad? Hermanos, Yeshua se identifica como el Mesías prometido, ¿verdad? Quien trae un jubileo espiritual, liberando a las personas de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y restaurándolas en su relación con Elohim. Amén. La Parashá Behar, ya para concluir, mis amados hermanos, nos enseña sobre el descanso, la redención y la libertad. Como creyentes en Yeshua, vemos en estas leyes un reflejo de las verdades espirituales que Él cumple, ¿verdad? En Yeshua, hermanos, encontramos el descanso verdadero, la redención de nuestras almas y la restauración de nuestra herencia como hijos de Elohim, ¿verdad? Hermanos, así como el jubileo trae libertad y restauración, Yeshua trae un jubileo espiritual a nuestras vidas, ¿verdad? Y nos libra del pecado y nos da una restauración, nos da ese ministerio de reconciliación, de comunión con nuestro Abba Kadosh, ¿verdad? Amados hermanos, con esto habríamos concluido la reunión del día de hoy. Le agradecemos infinitamente a nuestro Abba Kadosh que nos permitió poder compartir un tiempo maravilloso, muy bendecido para nuestras vidas, leyendo la porción 32 Behar en la montaña, ¿verdad? Le agradecemos a Él por este tiempo hermoso y le pedimos en su infinita bondad nos permita reencontrarnos la siguiente semana, el mismo día, en este 7º día, para volver a continuar, más bien, leyendo la maravillosa Torah de Yahweh. Nuestro Abacados nos bendiga esta semana, hermanos, y que Él cumpla todos los deseos y anhelos de nuestro corazón. Que su palabra sea la que nos guíe en cada decisión, en cada momento, en cada actividad que tengamos en nuestras vidas. Amén. Entonces será con nosotros, amados hermanos, hasta el siguiente 7º día. Shavuot Tov.